Abstract y virtual. Vamos a empezar a ver polimorfismo, vamos a ver clases abstractas, vamos a ver métodos abstractos, vamos a ver métodos virtuales. Abstracción, modificador abstract, se utiliza para indicar que una clase está incompleta y que solo se va a utilizar como una clase base. O sea, tenemos nuestra clase persona, que dentro de nuestro sistema, como hablábamos ayer, una persona puede no querer decir nada. Tenemos un sistema de la facultad no tiene personas per se, sino que lo que tiene son alumnos, docentes, personal no docente, tiene calificaciones de esas personas, porque cada una va a tener distintas tareas dentro del sistema. Entonces vamos a tener una clase persona que no queremos que se instancia dentro de nuestro sistema porque es una clase incompleta, es una clase que no tiene un valor de los que nosotros estamos esperando dentro de nuestro sistema. Entonces la podemos declarar como abstracta. Vamos a decir, bueno, persona es abstracta, dentro de nuestro sistema no se va a poder instanciar de ninguna forma, y solo nos va a servir como una clase base dentro de un sistema de herencias, ¿no? O sea, nuestro alumno va a heredar de persona, nuestro docente va a heredar de persona, nuestro personal no docente va a heredar de persona, nuestro personal administrativo va a heredar de persona. No se pueden crear instancias de una clase abstracta, como decía recién, y es un error en tiempo de compilación, o sea, ni siquiera va a compilar si queremos hacer un new de una clase abstracta. Aunque es posible tener variables y valores cuyos tipos en tiempo de compilación sean abstractos, o sea, es posible poner persona igual alumno, igual new alumno, lo que hicimos ayer. A pesar de que persona sea abstracto, podemos asignarle un puntero de un objeto del tipo alumno. Lo que veíamos ayer lo podemos seguir haciendo a pesar de que sea abstracto, pero no podemos hacer un persona igual new persona. Se permite que una clase abstracta contenga miembros abstractos, aunque no es necesario. Vamos a ver ahora métodos abstractos. Eh, las clases abstractas pueden contener métodos abstractos, no están obligadas a contenerlos. Ahora sí, los métodos abstractos están obligados a estar dentro de una clase abstracta. La clase abstracta puede tener métodos abstractos, los métodos abstractos están dentro de clases abstractas. Bueno, y no pueden ser selladas por obvios motivos, si son clases que nos sirven para poder generar herencia y los métodos, las clases selladas no se pueden heredar, no pueden convivir ambos modificadores en la misma clase. Cuando una clase no abstracta se deriva de una clase abstracta, la clase no abstracta debe incluir implementaciones reales de todos los miembros abstractos heredados. Por lo tanto, reemplaza estos miembros abstractos. O sea, tenemos una clase base persona abstracta que tiene un método abstracto. Cuando generamos la relación de herencia, quien herede, nuestra clase alumno, va a tener que implementar esos métodos abstractos. Va a tener que escribir un código para ese método abstracto, va a tener que pisar ese método abstracto de la clase base. Bueno, las clases abstractas se sitúan en la cima de la jerarquía de clases, establecen la estructura y el significado del código, perdón. Facilitan la creación de marcos de trabajo. Esto es posible ya que las clases abstractas poseen una información y un comportamiento común a todas las clases derivadas en un marco de trabajo. Nos sirven como clases base. Definición: abstract class, modificador de visibilidad, como siempre. Abstract class A, clase B, hereda de A. Lo mismo que vimos ayer, es posible de hacer hoy. Como vemos acá, no se puede hacer un A con su new A. Sí se puede hacer un B con su new B. A es abstracta, no se puede hacer el new. B no es abstracta, se puede hacer el new. Clase abstracta con método abstracto. Método abstracto, como ven, no tiene llaves. Esto es un método public abstract, estoy indicando que es abstracto, valor de retorno, nombre, las paréntesis, los argumentos que necesite, punto y coma. No tiene definición el método abstracto. No tiene definición. Cuando yo genero una herencia, si esta clase no es abstracta, en este caso la estoy haciendo abstracta, si esta clase no es abstracta, que es lo que se da acá en C, estoy obligado a implementar F. Estoy obligado a
reescribir la firma del método f que tengo acá arriba, reemplazar a donde dice abstract por override e implementar código, colocar las llaves y hacer lo que uno quiera. Uno puede no poner nada, pero tiene que poner las llaves, tiene que decir que ese método ya existe, que ese método está implementado. Si esta clase no fuera abstracta, la que está obligada a implementar f es b. Si esta clase no fuera abstracta, b estaría obligada a implementar f. Como esta clase es abstracta, no está obligado a implementar f, pero podría implementarlo. ¿Se entiende todo esto que estoy diciendo? Ahí si no, lo empezamos a codear. Mazo, dicen. Bueno, ahí les muestro por si hay alguna definición formal de lo que Sí, es no, nada, miembros Fede, disculpe. abstractos. Nada. Bueno, ahí Es un vamos al tema aparte código de... y empezamos a codear lo mismo, pero les muestro Claro. la definición formal de miembros abstractos, ya que acá está metido en el ejemplo. Cuando una declaración de método de instancia incluye un modificador abstract, un método común, incluye el abstract, se dice que es un método abstracto. Las declaraciones de métodos abstractos solo se permiten en las clases abstractas. Si tenemos un método abstracto, la clase tiene que ser abstracta. Por definición formal, un método abstracto es también implícitamente un método virtual. Ahora vamos a ver los virtual, pero no puede tener ese modificador. Dada una definición formal, podríamos decir que una declaración de método abstracto introduce un nuevo método virtual, pero no proporciona una implementación del método. Ya vamos a ver virtual, los dos temas están todo el tiempo tocándose, entonces sí o sí era necesario verlo así. Por esto es necesario que las clases derivadas no abstractas proporcionen su propia implementación mediante el reemplazo del método. Reemplazo del método es el override. Debido a que un método abstracto no proporciona una implementación real, el cuerpo del método, un método abstracto, consiste simplemente en un punto y coma, y son métodos y propiedades que se declaran sin implementación. Miembros abstractos sin implementación. Una propiedad abstracta, public abstract int area, y se pone el get punto y coma. No se pone más nada. El get o el set, dependiendo de Fede, si la queremos lectura-escritura, ¿no? Fede, o sea que si yo tengo una clase abstracta persona, digamos, Sí. los métodos serían abstractos y No. después Yo tengo una clase persona abstracta, puede tener algún método abstracto si yo quiero. No estoy obligado. O sea, y acá ya si, estoy en bueno, código. Tengo mi y si clase hay, persona. y si hay una clase derivada de persona, puedo usar ese mismo método abstracto, pero usando el override. Si persona tuviera un método abstracto, estoy obligado a definirlo en las herencias. Ahí Listo. igual lo empezamos a ver en código y frenenme donde no va quedando claro porque son muchos conceptos que se empiezan a mezclar. Acá dice abstracta persona, le agregué el abstract. ¿Diferencias? En alumno no hay ninguna diferencia, hereda de persona, no cambió nada. En docente no hay ninguna diferencia, hereda de persona, no cambió nada, no me da ningún error, no tengo que hacer nada porque solo hice abstracta la clase. Hoy acá no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque acá no tenía, en ningún caso había hecho lo siguiente. Yo quiero hacer esto. No recuerdo qué argumentos recibe el constructor. Me entero. A decir que no se puede crear una instancia de la clase o interfaz abstracta persona. Como es abstracta, no puedo hacer un new. Si yo voy y le saco el abstract, para que vean la diferencia, ahora sí me deja. Vuelvo a colocar el abstract, control Z, vengo, ahora en cualquier momento, ahí se avivó, no me deja más. Si es abstracta, no puedo generar una instancia. Ahora sí puedo hacer esto. Este objeto alumno, esta instancia de alumno, la puedo convertir en persona. O puedo, vamos a ver lo que teníamos acá, puedo hacer un alumno, asignarlo a una persona. Por eso que hablábamos ayer, espero que lo recuerden, de que acá nos estamos quedando con un puntero a un pedacito de esta clase, pero en realidad la que se instanció es alumno. Tenemos en memoria un alumno completo. Pero bueno, nos vamos a quedar acá con la referencia. Eso es válido. Quedarnos con la referencia de algo abstracto es válido. Lo que no es válido es hacer el new acá. Esto no es válido.
esto da un error en tiempo de diseño. Entonces no nos va a dejar hacerlo. Voy a dejar ahí comentado. Y le vamos a dejar una aclaración para alguno que lo vea más tarde y se crea que se puede hacer. Eso por un lado. Ahora dijimos, esto acá me está molestando, perdón, lo voy a hacer bien. Molesta ver un get y un set acá adentro y tengo algunos problemitas. Ya voy con ustedes, ¿Cómo va esto? Saben cómo se codea una propiedad de nuevo, por si alguien le quedó duda. Tenemos más estos métodos horribles. Listo. Vamos a suponer, a ver, ¿qué podemos hacer? Un método abstracto para persona que se relacione con alumno y docente. Inscribir esa materia. Public, abstract, full, devuelve si pudo o no pudo inscribirse. Inscribir esa materia y va a recibir un string que es la materia. No sé, cualquier cosa. Como es abstracto, no tengo que definir el método. Primera rareza. Estoy definiendo un método y de golpe clavo un punto y coma. No meto llaves. No me deja hacer esto. Yo hago esto, en algún momento se avivar, ahí se avivó. Me dice que no puede declarar un cuerpo porque está marcado como abstracto. El cuerpo del método es esto, no lo puede declarar porque es abstracto. Entonces tengo que cerrar sí o sí con punto y coma. Ahí tengo mi método abstracto. Listo, joya. Quiero compilar, me va a decir que no. Después de un rato. Entonces yo les anticipo el misterio. Y tengo un error. Dice que alumno no implementa el miembro abstracto heredado. Vamos, alumno. Alumno está marcado en rojo. Si me paro acá, me dice alumno no implementa el miembro abstracto heredado, persona punto inscribir esa materia. Tengo acá la solución rápida. Yo soy más de los que les gusta escribir, sobre todo porque así uno aprende un poco más. Esto devolvió un bool, había dicho, se llamaba inscribirse a materia y recibí un string que era la materia. Entonces acá le tengo que definir cuerpo. Acá yo no... Bueno, primero que nada me olvidé algo, ¿no? Vamos a empezar por lo que me olvidé. Acá no le está gustando. Me dice debe declarar un cuerpo porque se marcó como abstracto. Joya, le voy a poner las llaves. Así me da el otro error. Me dice alumno inscribirse a materia, oculta el miembro heredado, persona punto inscribirse a materia. Para hacer que el miembro actual invalide esa operación, agregar la palabra clave override. O sea, si este método lo que está haciendo es invalidar, o sea, relacionarse con el método que está en persona, lo va a reemplazar al método que está en persona, tengo que poner override. Pero sigue lo que me dice. Me dice, si no agregue la palabra clave new. Si yo coloco new, voy a decir que este método se llama igual al de persona, pero no tiene nada que ver con el de persona. Si no tiene nada que ver con el de persona, hay un montón de comportamientos que van a ser distintos dentro del programa, pero sobre todo en este caso voy a tener un problema, porque el de persona es abstracto y sí o sí lo tengo que invalidar acá, le tengo que hacer un override. Vamos a ir por el override. Yo sé que ayer les apareció el new, se los empiezo a contar y ahora cuando vamos virtual es una mejor implementación del new. Sigue con un problema. ¿Por qué? Porque me dice que no retorna nada. No todas las rutas retornan algo. Entonces, no tengo que meter un return. Vamos a hacer un return true. No me importa hacer este método en este momento. Solo quiero que no me dé un error, que compile. Voy a ver qué pasa en docente. Lo mismo, exactamente lo mismo. Me dice que no implementa el miembro abstracto heredado. Entonces voy a tener que solucionarlo también. Como no me importa la implementación, voy a copiar esta. Voy a hacer que siempre devuelva false. Solo como para que devuelva otra cosa. A ver si ahora compila. Compila. Listo. Solucioné el problema. Entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando? Esperen que me pueda frenar. Listo. Que si pongo un método abstracto, estoy obligado a invalidarlo, a hacer un override en las herencias. ¿Y qué es lo que tengo que hacer cuando pongo este método y le pongo el override y demás?
generarle un cuerpo al método, poner código, colocar las llaves, hacer que ese método tenga un significado. En este caso no le hice un significado lógico, no desarrollé una implementación de este método lógica, le puse solo un return true, pero lo que hice fue invalidar el método de la clase base. Entonces ya con eso al compilador le alcanza para dejarme compilar. También dijimos que las clases abstractas pueden no tener métodos abstractos, que fue como empezó este ejemplo. Eso es válido, todo funciona. Ahora lo que no le gusta es que acá tengo los overrides. Me dice que no tiene a qué hacerle un override porque acabo de borrar el método abstracto, lo vuelvo a colocar. Fede. Pero bueno, las clases pueden no tener, las clases abstractas pueden no tener métodos abstractos, pero si yo tengo un método abstracto en una clase normal, no me va a dejar. Me dice, es abstracto, pero está contenido dentro de una clase no abstracta. ¿Por qué? Porque el método abstracto está hecho justamente para que nosotros le generemos código más tarde. Implementemos ese método en las herencias. Pero si la clase no es abstracta, quiere decir que se puede instanciar. Entonces el método no puede ser abstracto. Fede, ¿tenés un Vuelvo. segundo? Sí, perdona. Tiene una pregunta Miguel para hacerte. Hablen fuerte cuando me interrumpen. Miguel, pregunta, Bueno, la verdad no es Ah, una pregunta, no o sea, hablaste, me perdón, perdí habías escrito. un millón de años atrás en la parte en que el compilador no te permitió compilar porque decía que no estás implementando el método abstracto la clase heredada, qué sé yo. Sí, eso. Pero más o menos, o sea, entendí lo que estás diciendo en teoría, pero o sea, nada que ver que te puedo seguir después, más tarde, no me voy a acordar. Pero ¿qué es lo que no te queda claro? Eh, Todo eso que hiciste. Implementé el O sea, método. después de que Hice esto. luego de que el compilador te dijo, no puedo compilar porque el alumno no está implementando la clase heredada abstracta. De ahí en El adelante, método chao. abstracto, no la clase. Es este error. Eso, Esto es lo que método estoy abstracto. mostrando en este Ese. momento. De ahí en adelante, ya está, me Lo mareé, me quedé único que atrás. hice fue escribir la misma firma. Vamos a copiarla, mirá. Vamos a ponerla acá arriba. Esta es la firma del método abstracto en la clase base. Public. Full. Inscribirse a materia. String. Lo que cambié es el abstract por override. Override significa invalidar. Le estoy diciendo que invalide Sí. este abstract y dándole un cuerpo Eh, al método, que es lo que el método no tenía. ok, ahí pondrías tu código y después, ¿qué haces con eso? O sea, ¿cuál es el chiste? Escribo todo. A ver, voy a tratar de pasar a limpio de forma resumida todo lo que viene explicando Fede, a ver si trae un poco de luz a esto, ¿sí? Sí, por Y después voy favor. yo. Ayer hablamos que las clases que están arriba de la jerarquía de herencia, imaginemos la herencia como un árbol, ¿sí? La clase que está arriba de todo se le llama clase raíz. Y ayer dijimos que esa clase, el objetivo de esa clase, es dar un marco, un modelo base para la jerarquía de herencia, es decir, que para las clases derivadas tienen que seguir sí o sí ese modelo. Volvamos un poco más atrás en las clases. ¿Qué es una clase? ¿Sí? La clase define un conjunto de atributos y de métodos que van a tener los objetos de ese tipo. Y cuando aplican herencia, las clases derivadas van a compartir, además de sus propios atributos y métodos, los atributos y métodos de la clase base o padre. Por lo tanto, el ponerle el abstract a las clases base, las raíz, las que están arriba de todo de la jerarquía de herencia, lo que permite es que vos no puedas instanciar esa clase, porque el objetivo de esa clase es simplemente modelar, generar una plantilla, van a tener que seguir todas las clases derivadas. Entonces uno no debería poder instanciar esa clase base. Uno instancia una clase más especializada que sigue ese modelo porque está heredando. ¿Sí? Ese es el objetivo, no perdamos de vista eso. Entonces, cuando declaran un método estático, un método abstracto, obligan a la clase derivada a que le genere una implementación. Que es como un contrato, es como si la clase derivada firmara un contrato con la clase base y dijera, ok, yo heredo de vos, pero por heredar de vos voy a tener que generar una implementación, ¿sí? Una lógica, un algoritmo,
una operación para ese método que tiene la firma devuelvo tanto, me llamo tanto y recibo tanto, ¿sí? Sí, ahora lo dejo a Lucas, son dos cositas. Primero, para que una clase sea abstracta y tenga esta característica que no se puede instanciar y que se pueden declarar métodos abstractos, le pones al lado del nombre de la clase abstract y listo, ya es una clase abstracta. Y las clases abstractas son las únicas que pueden tener métodos abstractos, que son estos métodos que solo tienen la firma, no tienen implementación, no tienen llaves, no tienen código, ¿sí? Es solo que devuelven, cómo se llaman y qué reciben, ¿sí? ¿Sabes lo que es la firma de un método? Ahí. Eso lo tienen todos claro, ¿no? No, esa parte me la Bien. acabas de aclarar. O sea, solo una clase abstracta puede tener un método abstracto. Al revés, no. Ok. Correcto, correcto. Solo una clase abstracta puede tener métodos abstractos, es decir, métodos sin implementación que las clases derivadas están obligadas a implementarse y a generar un código para ese método. Bien, ahora lo dejo a Lucas. Era más que nada para ponerlos en contexto, pasar un poco a limpio y que entiendan por qué estamos haciendo las cosas. Sí, ahora el concepto es un poco más claro, Mauricio, gracias. Permiso, Fede, te saco 2 segundos ayer. Sí, Lucas, gracias. Bueno, voy a dibujar básicamente lo que hizo Mauri. Básicamente le voy a poner un poco de amor visual, ¿sí? Entonces, esto básicamente es lo siguiente. Él lo que dijo es que hay una clase, ¿sí? La cual es padre de otras, ¿sí? Entonces vamos a crear otras clases. Las voy a crear en celestito para que sea más visual, ¿sí? Esto lo venían haciendo ustedes, ¿no? Acá hay una relación de herencia, así. Si no me equivoco, siempre se dibuja así. Yo siempre me equivoco con la flechita. Correcto, se dibuja así. Sí, creo que tengo problemas cruciales con eso. Se dibuja así. No me acuerdo si la flecha es una flecha cerrada o es así abierta, pero sí apunta a la más general. Exacto, apunta a la padre, ¿sí? Entonces, cuando decimos, yo a mí me gusta decirle clase padre y clase hija. Clase padre y clases hijas, ¿sí? Las dos. Ahora, si yo acá tengo la clase animal, ¿sí? Animal. Lo que tiene esta clase animal, ¿sí? Es que va a tener ciertos atributos y métodos, ¿sí? Vamos a hacer más largos los métodos. Cuando se aplica herencia, yo en mis clases hijas, en esta y en esta, lo que tengo es que se van a heredar los atributos, ¿sí? Esos atributos que están ahí, automáticamente, implícitamente quedan acá también para usarse, porque se comparten. Lo que Mauri había dicho era, se toma como modelo, como base a la clase padre, para que las clases hijas partan desde ahí. ¿Eso se entiende? Sí, Lucas, ¿Sí? perfecto. ¿Todos me entienden? Entonces, lo que termina Sí. pasando es lo siguiente. Si yo no declaro esta clase como abstracta, yo lo que podría decir es que podría tener un objeto, crear un objeto de tipo animal, si vamos a hacer los objetos como triangulitos. Podría tener un objeto de tipo animal, podría tener otro como clase hija y podría tener otro como la otra clase hija, ¿sí? Podría tener 3 objetos, uno cada uno. Esto le voy a poner 2 y esto le voy a poner 1. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que en el caso de animal lo estoy usando como plantilla para otras clases, ¿sí? Porque en definitiva, voy a cambiar de colorcito. A ver si... No se puede dibujar más grande. Entonces, lo que tengo es que la clase 1, que está acá, que podría ser una persona, ¿sí? Las personas somos animales al fin y al cabo, persona. Y acá tengo un perro, no son lo mismo, pero los dos vienen, ¿sí? O derivan de la clase animal. Yo en mi código no quiero crear animales porque sí, porque si yo creo un animal, también en definitiva podría tener otra clase más que sea un tigre, que sería otra cosa totalmente diferente. Y a su vez, la funcionalidad de animal por ahí no cubre la totalidad de lo que yo necesito en mi código. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es concentrarme solamente en persona y en perro. Pero como no quiero recodear cosas, ¿sí? Utilizo la clase animal como base. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Me siguen Sí, hasta ahí? Sí. Entonces, imagínense que yo tengo un software, ¿sí? Yo tengo un software para traquear no sé, una pizzería, ¿sí? O un colegio. Un colegio me gusta más, un colegio. Entonces, vamos a cambiar de slide. Yo voy a hacer lo mismo que hice recién, pero va a ser de la siguiente forma. Yo voy a crear la clase persona directamente, persona, ¿sí? Pero voy a crear alumno, que este ejemplo creo que lo vieron, lo deberían tener recontra aceitado, alumno,
Y voy a crear también docente, ¿sí? Yo no voy a crear personas en mi código, porque no me interesa crear personas. A mí me interesa tener alumnos como objeto alumno con sus métodos, y también me gustaría tener lo que sería un objeto docente, ¿sí? Si yo creo esta clase, la creo como abstracta, lo que estoy diciendo, abstract, si no me equivoco me falta la T, bueno, lo que estoy diciendo de esto es que esta clase de acá no se va a usar para crear objetos. Se van a crear sus hijas. En este caso, como esta no es abstracta y esta tampoco, sí voy a poder crear objetos de alumno y voy a poder crear objetos de docente. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es el chiste de esto? Que era lo que estaban diciendo recién Fede con los métodos abstractos. Si yo quiero que docente, ¿sí? Creo que todavía no llegó ahí, pero lo voy a anticipar un poquito. Si yo quiero, tengo la clase persona, ¿sí? Y la clase persona, ya que tengo alumno y docente, voy a dar un método que va a ser dar presente, ¿sí? Ese método dar presente, yo quiero que el código de dar presente no esté generado acá, porque ese dar presente que está ahí, lo que termina pasando es que tanto alumno como docente lo van a usar. ¿Se entiende? Porque Sí. el dar presente del alumno y el dar presente del docente son dos cosas diferentes. El alumno da presente cuando viene la preceptora o el preceptor a tomarle lista. Y el docente lo da en la dirección o en la secretaría y llena un montón de fichas y papeles y bla, bla, bla. Son dos tipos de dar presente totalmente diferentes. ¿Se entiende? Entonces, Perfecto. yo lo que quiero hacer es que ese dar presente no se implemente en la clase persona, acá. Yo lo que quiero es obligar a la clase docente y a la clase alumno a que sí o sí tengan un método que sea dar presente. Entonces, yo de esa forma lo que hago es a este método declararlo como abstracto. Entonces, ¿saben lo que hago? Abstract. Siempre tengo problemas para escribir abstract. Ahí está, abstract. Lo que hago es decir, ok, quien herede de persona está recontra obligado, porque si no explota todo, a que implemente este código. ¿Y cómo lo implementa? No sé, docente o alumno que se arregle cada uno. Entonces lo que hacen es escribir el código acá, y este escribe el código acá, es más, lo voy a hacer de diferente color, porque no necesariamente hacen lo mismo. El alumno escribe una línea de código así, y el docente escribe la línea de código así. Son diferentes, pero tienen la misma firma. ¿Se entiende? ¿Se entiende mejor Perfectamente. ahora? Genial. Eso es lo que estaba explicando Fede recién. O sea, si ustedes declaran un método como sería, no sé, no sé, arrancar, creo que es un ejemplo también muy, muy básico, de vehículos, si ustedes tienen acá, vamos a hacer lo mismo. Uno más y te dejo, Fede. Si tienen vehículo acá, vehículo, vehículo, y tienen barco, barco, y tienen avión, como son vehículos, básicamente tienen capacidad motriz, un barco y un avión van a arrancar de forma diferente. En el caso del barco es, no sé, soltar lo que sería el ancla, fijarse que, no sé, que el timón esté derechito, no sé. El avión lo que va a hacer es prender el motor, fijarse que no haya nadie en la pista, o sea, es arrancar en ambos. La acción, ¿sí? La acción es arrancar, pero este avión arranca así y este arranca haciendo rulitos. Pero el método es arrancar. Yo para obligar a que el barco y el avión tengan el método de arrancar, lo que hago es declarar en su clase padre, ¿sí? Que es vehículo, esperen que cambio el dibujito, acá, en la clase vehículo, lo declaro a ese método como abstract. Abstract. Ahí está, abstract. Y lo que hago es no implementar código acá. Solo creo la firma. O sea, el public abstract, el tipo de dato que va a devolver, el nombre del método que es arrancar y si los parámetros que recibe. Nada más. A eso se refiere Mauri con que es un contrato. O sea, las clases que estén heredando de vehículo están obligadas a implementar, a desarrollar ese método. Si Barco no lo quiere desarrollar, va a tirar un error ahí. Te va a decir que no se puede porque es abstracto. O cortás la herencia o le implementás el método y que no haga nada, no sé. Sería medio chancho, no tiene sentido, pero de esa forma pasaría. ¿Se entiende mejor ahora?
¿Una clase abstracta puede tener atributos? Sí, señor. Esta clase abstracta tiene 3 atributos. Ok. Constructores no puede tener, ¿no? Porque no es instancia. Puede tener todo. Los constructores no se heredan, así que los necesita los constructores. Claro. Ah, Es una clase común y corriente, solo que no se puede instanciar. Es la única diferencia. Y puede tener métodos abstractos. Y Si querés, Marcelo. consulta, ¿el método abstracto puede tener código dentro o no es de interés de nadie? Acá No, lo único que se ya puede lo vi, definir ya lo vi. con el método abstracto Solo es para mí. la firma. Se puede definir la firma, se declara como abstracto, no implementa código. Consulta, Sí. siempre tiene que tener un parámetro. No, yo le metí un parámetro por gusto, no puede no devolver Ok. nada, es un método común y corriente. Es un método como cualquier otro, pero es solo la firma. Es solo el nombre, lo que recibe y lo que devuelve. Ok, perfectamente entonces podría ser public abstract void, lo que sea, paréntesis, punto coma. Sí. Ok. Y luego si le hago el override y le hago retorne string, Pero esto es objeto, lo que sea que me dé la importante. gana. Cuando le No, hagas si el es void no override, retorna nada. cuando le hagas el override, tiene que tener la misma firma. Tiene que ¿Qué devolver lo significa mismo la que el método firma? abstracto. La firma es eso que está ahí. El tipo que Ok. devuelve, el nombre y los parámetros de entrada. Eso es la firma. ¿Sí? Entonces, Ya, el cuando nombre, vos el sobreescribís retorno y el parámetro de entrada. y Y tiene que y el coincidir nombre, el completo. identificador. ¿Ves que esto coincide completo con esto? Lo único que cambia es abstract por override. Acá obviamente esto le podría poner M en vez de materia porque es un nombre de Sí, el fantasía. tipo de... Bien. Pero el Pero, tipo tiene que pero sí, ser sí, string, lo que el dije, nombre del método tiene que ser el y mismo, el el nombre. retorno es el mismo y la visibilidad también coincide. Ok, la Acordate visibilidad. que Bien. el objetivo del método abstracto es definir que las clases derivadas van a tener que darle una implementación a esa operación, ¿sí? A inscribirse a materia. Le van a tener que meter un código, una implementación, ¿sí? Tienen que Ok. definir cómo es ese proceso de inscribirse a materia, pero van a tener que exponer un método que sea inscribirse a materia, que reciba una materia, string, y que devuelva un bool. Eso lo van a tener que hacer, ¿sí? Entonces no le puedes cambiar ni el tipo de retorno, ni los parámetros de entrada, ni el nombre. ¿Ok, Miguel? Ok. Bueno, esto No me queda mientras... claro, dice Agustín, no me queda claro por qué no se puede tener una clase abstracta en una clase no abstracta. ¿Por qué no se puede tener un método? Espera, pues. Se puede tener una clase abstracta en una clase no abstracta. Las clases dentro de clases no. ¿Qué quisiste decir? Un método... Creo que quiso preguntar por qué no se puede declarar un método abstracto dentro de una clase que no es abstracta. Supongo lo mismo, pero no está Sí, sí, aclarando. eso, pero yo lo leí por arriba y entendí eso. Porque imagínate que tenés este caso. La clase no es abstracta, el método es abstracto. Acá me va a dar un error, pero no nos concentremos en el error, concentrémonos en el porqué. Yo tengo esto. Eso quiere decir que yo en algún lado de mi código voy a hacer todo acá para que nos quede todo en la misma pantalla. En algún lado de mi código yo podría tener persona P igual new persona. Y bueno, los argumentos que reciba creo que era un entero. Esto me permitiría generar un objeto del tipo persona, si yo hago la clase esta no abstracta. ¿Y qué va a pasar cuando yo haga mi p punto inscribirse a materia? ¿A quién va a llamar si no tiene implementación este código? Existe. O sea, peor, existe, pero no tiene implementación, no tiene código, no tiene nada para hacer. ¿Entienden todos eso? Está clarísimo, me parece. Si ustedes llaman un método sin implementación, ¿qué van a ejecutar? No sé si a alguien no le queda claro, que repregunten las veces que quieran, y si se pueden meter con audio mejor, así frenan en el momento que tienen la duda. Y otra pregunta que hicieron arriba es, ¿para qué tengo un constructor en una clase abstract si no la puedo instanciar? Y yo te pregunto, ¿cómo inicializás los atributos de la clase base si no hay un constructor?
Recuerden Bien, el lo podrías concepto. hacer protect y todo lo que quieras, pero recuerden para qué es el constructor y recuerden las buenas prácticas y el encapsulamiento. ¿Sí? Yo tengo que poder inicializar la clase, los datos más importantes de la clase a través del constructor. Si no, la clase no funciona, por más de que la instancia sea una clase derivada. Los métodos de la clase base siguen existiendo y necesitan esos datos. ¿Sí? ¿El constructor en qué momento se llama? Bueno, bien. ¿A alguno se le ocurre cómo llamar al constructor de una clase base si no la estamos instanciando? Con el base, chicos, como Ya, ayer. ok. Sí, no escucho la pregunta, perdón. La pregunta era, ¿cómo llamamos al constructor de una clase base sin instanciarla? Desde una clase derivada podemos usar el 2.base, pasarle los parámetros. De hecho, no es que podemos, debemos llamar al constructor de la clase base porque la clase derivada está heredando esos atributos y tienen que ser inicializados. ¿Quién los va a Bueno, eso no me inicializar? ha El quedado claro constructor ayer. de la clase base. Perdón, eso no me ha Bueno, quedado claro ayer. O sea, heredé de un constructor de otra clase. no heredás el constructor. Vos heredás atributos y métodos. Ok. Esos atributos Hago un no tienen constructor valores. en la clase que heredó. Y el base lo llamo cuando creo crear un objeto de la clase que estoy heredando. No, la clase derivada es del tipo de la clase padre también. Es de los dos tipos, porque tiene sus propios atributos y además tiene todos los atributos y métodos de la clase padre. El Ok, tema ya, ahí es me que vos no perdí. tenés En el acceso a base todos. ese me pierdo. O sea, yo entiendo lo que es que la herencia te trae todo lo que tiene la clase de padre, los métodos, propiedades, lo que Se sea. hereda todo menos los constructores. Se Ah, hereda ok, se todo hereda todo menos menos los. los constructores. Entonces después yo hago el Ojo con todo, constructor perdón, Miguel, un segundo. Ojo con todos estos conceptos teóricos. Estamos incorporando muchos conceptos teóricos en la clase de ayer, la de hoy y en alguna clase de las que ya tuvimos. Ojo, si no les quedan claros, repasen la teoría. Están ahora los videos, es algo que no tenían hasta ahora. O sea, antes las clases eran en vivo y no quedaba ningún registro gráfico de la clase. Repasen todos estos conceptos teóricos, amásenlos con tiempo, porque se empiezan a sumar muchos más conceptos y empiezan a depender de esos conceptos de las clases pasadas. Entonces, ojo, no hay problema que pregunten y demás, pero también traten de volver a leer la teoría, ver qué se les escapó en la clase, porque a todos se nos escapa algo, es inevitable, Sí. no es de y, unos u otros, a todos nos pasa. Entonces, traten de sí, no afirmar eso. sé, Fede, perdón, Sí, sí, pero los videos la verdad no los he visto ninguno. Voy a empezar a verlos. Las diapositivas sí las leo de adelante a atrás, las copio en mi cuaderno y no me dicen casi nada. O sea, me dejan bueno, igual de ojo, mareado que al eso de principio. qué se hereda está escrito 4 veces en la de ayer, porque está a No propósito entiendo. puesto O sea, lo 4 leo veces. ahí y no lo entiendo. Bueno, es lo mismo Entonces, por eso lo que estoy dije. preguntando otra vez. No hay problema que lo Ya se pregunten, me fue. no viene por ese Ok, lado, viene por el lado de que afirmen los ok. conceptos, no, preguntarlo las veces que quiera, Gente, ¿no? No, por eso lo pregunto, pero no me quedó claro. O sea, la No, verdad. eso no hay problema, con preguntarlo las veces que necesites, pero fue una Ok, aclaración en general porque sé que, o sea, vos lo estás hablando, porque sé que hay gente que está igual que vos. No hay diferencia ok. ahí. Vos lo estás diciendo, hay gente que tampoco entendió eso, o se quedó perdida en concepto, fue general. No lo tomes como algo personal. En general Ok. digo que traten de No, repasar esos conceptos porque es esto que digo, se empiezan a hilar uno con el otro y se les va a hacer más duro a ustedes, ¿no? Ese es el problema. La idea es que acá se vayan aprendiendo, no nada más. Viene por ahí sí, sí, la aclaración. sí. Eso Janina tiene. hizo una pregunta muy Pero buena. todavía no me queda Sí. claro el base. O sea, El base lo que le hace estaba es llamar preguntando. al constructor, y ¿te acordás? El dis, sí, cuando llamamos los constructores entre sí, eso sí te había quedado claro, cuando acá poníamos dis. Sí, eso está perfecto. Bueno, es exactamente lo mismo, pero en una relación de herencia. Ok. Esto lo que hace es llamar, es como el dis, pero llamando a los constructores de personas. Genial. Pero los constructores están en la Exactamente, otra clase, en la clase padre. Claro. exacto. Claro. Es Fantástico. exactamente el mismo Listo. concepto. Ok. Gracias. No hay por qué. Janina pregunta y tiene relación con esto y con herencia. ¿Cómo se heredan los atributos? ¿Eso significa que la clase derivada tiene esos mismos atributos con sus propios valores? A ver, entendamos la herencia como si estuviéramos encajando en algo más general y sumándole algo más específico. Entonces, eso más específico es el todo, ¿sí? Es como una suma, ¿sí?
es una suma de conjuntos, si querés, o una unión. Entonces, la clase derivada va a tener sus atributos, pero además es como si en la declaración le estuviera sumando los atributos de la clase base y los métodos de la clase base. En tiempo de ejecución es del tipo alumno y es del tipo persona, no es que persona es una instancia aparte. Es un todo, ¿sí? Es alumno y es persona. Entonces, tiene los datos de alumno y tiene los datos de persona. El tema es que si los atributos de persona son privados, vos no los puedes inicializar desde alumno. Persona va a exponer su propio constructor y vos lo vas a llamar desde la clase hija y le vas a pasar los datos para inicializar esos atributos. Pero el objeto es un todo, son los atributos de alumno y los atributos de persona, porque está heredando. ¿Se entiende, Janina? ¿Segura? Bueno, te dejo, Fede. Bueno, ya no sé ni por dónde íbamos. A ver. Tenemos acá el método abstracto, la definición en las derivadas. Acá lo único que hice, generé 4 alumnos, generé 4 docentes, cargué todos esos alumnos y docentes en una lista de personas y me deja, por ejemplo, esta lista que tiene tanto alumnos como docentes, llamar al método de inscribirse a materia. Como ambas clases lo tienen implementado, lo que va a hacer es, dependiendo del tipo del elemento, o sea, dependiendo de si es alumno o docente, va a llamar al inscribirse a materia que está ubicado dentro de alumno o al inscribirse a materia que está ubicado dentro de docente. A pesar de que estoy llamando siempre desde un objeto persona, ¿qué va a hacer? Va a ir al objeto persona, va a ver que el método es abstracto, no tiene definición, entonces va a ir a la derivada, se va a fijar en memoria cómo acceder a la derivada, y lo que va a hacer es llamar al que corresponda, ya sea a este método que está ubicado dentro del alumno o a este otro método que está ubicado dentro de docente. Entonces, esto de tener acá como abstracto y definir la firma del método y después hacer un override, ya me empieza a permitir este tipo de manejos. Esto empieza a ser ya como una intro a polimorfismo, no es lo que se considera polimorfismo estrictamente, pero empieza a ser como una intro a eso. O sea, estoy llamando a un método de persona y lo que va a provocar el compilador es llamar al de alumno o al de docente según corresponda. En este caso no hace falta castear nada, ¿no, Fede? En este caso no estamos casteando nada ni nada porque el método Exacto. existe en persona. Exacto. El método es este método. Que no tenga definición provoca lo otro, que se desencadene una llamada al método correspondiente. Esto por el lado de clases y métodos abstractos. Bueno, si tuviéramos, esto no lo codié, pero si tuviéramos una propiedad, ya lo había dicho, lo que hacemos es definir, aparte de aclarar el abstract, es definir el get con punto y coma, o el set con punto y coma, o el get set con los puntos y coma, o sea, sin definir el código dentro del get y dentro del set. Pero es lo mismo, o sea, después se implementa de la misma forma que si fuera un método abstracto. En ese caso, la clase derivada está obligada a tener una propiedad de tipo int que se llame aria y que tenga solamente un descriptor de acceso get. No podría tener, creo que no podría tener un set, no podría, ¿no? No. En este Ahí caso, está obligada a tener un get solamente, es de solo lectura. exacto. Con esto, cuando declaramos así el abstracto, obligamos a que siempre el método sea de solo lectura. La propiedad, perdón, sea de solo lectura. Una consulta. ¿Igual es necesario que todos los miembros de la clase abstracta sean abstractos? No. Ok. El ejemplo es este de persona, que esta clase ya tenía cosas cargadas, tiene propiedades comunes. Claro, o sea, Creo que tenía claro, eso te iba a decir justo. tiene un método mostrar que es común. Claro. Tiene otro método mostrar, no me acuerdo por qué tenía dos, pero también es común. Tiene operadores, tiene todo, es una clase absolutamente común que le agregamos un abstract. Por eso lo hice sobre este ejemplo que ya estaba codeado, Claro. que lo veníamos toqueteando en las últimas clases, entonces más o menos calculé que lo tenían en mente. Y lo único que hice fue primero agregarle el abstract y no cambió nada, y después le agregué un método abstracto y ahí tuve que implementarlo en las herencias. Ok. Gracias. No hay por qué.
Bueno, acá hay otro ejemplo con shapes y demás. Este es un ejemplo que está en la MSDN de Microsoft. Pruébenlo. Por otro lado tenemos los modificadores, el modificador, perdón, virtual, que lo que hace, bueno, sirve tanto para métodos, propiedades, indexadores o eventos vamos a ver al final de la cursada casi, y nos permite que un método pueda ser anulado, pueda tener un override en las clases derivadas. No estamos obligados, como en el caso del abstract, sino que nos da una puerta para que ese método pueda ser anulado, pueda ser sobrescrito. Cuando una declaración de método de instancia incluye un modificador virtual, se dice que el método es virtual. Nada, palabrerío. Si no existe un modificador virtual, se dice que es un método no virtual. La implementación de un método no virtual es invariable, o sea, nosotros declaramos cualquier método de los que nosotros construimos hasta ahora, nadie podría hacerle un override, nadie podría anularlo, nadie podría pisarlo. En cambio, cuando colocamos este modificador, cambia la cosa y ese método es sustituible, se puede pisar, se puede hacer un override, se puede suplantar. Consulta, Sí, Fede. O sea, digo bien. hay una herencia de clase, trae los métodos de la clase padre. Sí, ¿No se le puede hacer una sobrecarga a ese método? no. Hasta ahora, como codeamos hasta ahora, o sea, saca esto que estamos viendo en este momento. Como codeamos hasta ahora, sacando abstract y virtual, no se puede cambiar el método. O sea, los heredes Mirá, ya vamos a están ver. trancados, cerrados. ¿Solo puedes usarlo o no usarlo? Exacto, pero podemos Ok. La sobrecarga ocurre algo. solo en la clase padre. Sí, Ok. pero mirá, vamos a hacer algo. Lo que sí podemos hacer, vamos a agarrar este mostrar. Me voy a llevar el mostrar completo de persona, me lo voy a llevar una de las derivadas. Solo, o sea, no importa si recibe algo, digo, me quiero llevar la firma del método hasta acá igual. Acá vamos, no sé, lo podemos cambiar, lo podemos sacar la dirección si queremos. Y vamos a devolver un vacío, cosa de que el método quede distinto, pero que tenga lo mismo, esta parte igual. Y acá me va a pintar en verde cuando se avive. Ah, no, porque si no tiene el string no me lo pinta. Perdón. Tengo que recibir el mismo argumento, perdón. La dirección. Ahí está. Tengo la misma firma que en la clase base. ¿Se ve esto? Tengo public string, mostrar, y recibo un string. Public string, mostrar, recibo un string. Misma firma. Entonces, ¿qué me dicen? Sí. Me dice que oculta el miembro heredado y que use la palabra new. Esto les pasó, creo que, no me acuerdo si fuiste vos, Miguel, o alguien preguntó ayer. Creo que todavía me está pasando. Varios Bueno, está preguntan. perfecto que les haya pasado porque la idea era que hoy continúen ese ejercicio y puedan modificar esto. Y lo que les dice es que si quieren implementar la palabra new, más allá de lo que estamos viendo ahora, el new lo que hace es decir que este método mostrar se llama igual, tiene la misma firma, todo que de la clase base, pero es un nuevo método, es un new método. Es un método nuevo que coincide el nombre. Lo que va a hacer es que cuando yo llame al método mostrar de un puntero, o sea, de una referencia a memoria de un alumno, llame a este mostrar, y si mi referencia a memoria es de una persona, llama al mostrar de persona. Son dos métodos separados que los puedo llamar de forma separada. ¿Se entiende esto? Eso Es sí es lo por mismo firma, poner ¿no? el new o no ponerlo. No te Eso sí escuché, sería perdóname, por te pisé yo. firma. Esto no, todavía no. Ok. Estos son dos métodos que están separados. Son dos métodos que se llaman igual, pero son distintos. Acá estoy como rompiendo la relación entre esos dos métodos. Estoy diciendo, este es un nuevo método que se llama igual. Si yo no pongo el new es lo mismo. Acá lo que me da es un warning diciéndome que igual va a ser eso. Es lo mismo que yo pongo o no ponga el new. Este método se llama igual, pero es uno nuevo. Con el new me saco el warning de encima, nada más. Esto es, si coincide el nombre, que lo que vos me preguntabas. Ahora, yo de ese método mostrar, como mostrar no tiene ningún modificador, es un método de los que veníamos codeando hasta ahora. Si yo acá quiero hacer un override, que fue eso lo que vos me preguntaste, Miguel, me dice que no. ¿Qué override? El método de la clase base no es ni virtual ni abstract, ni override. O sea, no viene tampoco desde un virtual a un abstract. Entonces no le puedo hacer un override. Que esta es la pregunta que vos me hacías. ¿Se entiende? Yo no puedo anular un método de los que veníamos codeando hasta ahora. Un método normal, digamos. Ok. Ok, desviándome de la pregunta, eso quedó claro. Dale.
digamos ahora es un virtual. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Override o cómo se anula? Ahí vamos al virtual. El virtual, si yo este mismo método mostrar, utilizo lo Virtual. mismo, le agrego la palabra virtual, el override empieza a funcionar. Esto sí es polimorfismo, que es lo que vos preguntabas. Ok. Esto es el concepto de polimorfismo. Ahora vamos a ver por qué se llama polimorfismo, pero esto es el concepto de polimorfismo codiado, digamos, tipiado. ¿Puedo decir lo que yo entiendo por polimorfismo? O un ejemplo, por lo menos. A ver, dale. Dos métodos que se llaman igual, pero el programa sabe cuál es el que tiene que usar. El programa sabe cuál tiene que usar en tiempo de ejecución solo por haber hecho esta aclaración, virtual y override. O sea, en la implementación de C# es con virtual y override. Después hay otras implementaciones en distintos lenguajes, pero bueno, llevándolo a C# es eso que vos dijiste, porque definimos el método de la clase base como virtual y de las derivadas como override. Okay. Yo acá podría ponerle new también. Estoy diciendo que este método se llama igual, pero no es el de la clase base. Que vos me preguntaste cuáles eran los modificadores posibles acá. Sí. En este caso no habría polimorfismo. Sí, sería otro diferente. Ya. Exacto. Claro. Si yo le dejo el override, esto es como un comportamiento polimórfico de la clase. Ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a mover un poco con el override. Fede, Pero perdón. este es el comportamiento polimórfico. Sí. Si vos dijiste que con virtual había polimorfismo y con abstract también hay polimorfismo, ¿no? No se considera polimorfismo. Por definición formal no se considera polimorfismo. Se comporta igual, pero no se considera polimorfismo. Ok, gracias. O sea, ahí es un tema conceptual. ¿Fede? Sí. ¿Qué diferencia hay de ponerle override o ponerle new entonces? No entendí eso. Override invalida el de la clase base, dice que están relacionados, los emparenta. Ok. Y el new dice que se llaman igual. Es Juan López que vive en Quilmes y Juan López que vive en Berazategui, pero no son la misma persona. Son dos, o sea, coincide el nombre nada más. A eso voy con el ejemplo un poco burdo que hay. En el caso del new coincide el nombre, pero son dos separados. En el caso del override quiere decir que hay una relación entre ellos. Claro, sí, pero lo que no entiendo es cuándo llamaría a cada uno. O sea, poniendo new o poniendo override. Eso es lo que no termino de entender. Ah, si pongo override, en cualquier caso, llama al más derivado, digamos, al de la clase derivada, al último. Que tiene el nombre override, claro. Sí, pero al último. Si hay dos override, pues yo puedo hacer un override de un override. Ah, ok, bueno. O sea, puedo tener una clase base con un virtual, una derivada con un override y una derivada de mi derivada Sí. que tenga también un override. Bueno, llama al de la derivada, el último. Ok. En el caso de que sea virtual, override. En el caso de que sea new, depende de dónde está apuntando mi puntero. Si mi New puntero también, apunta... No te escuché, Tomás. new también es con virtual. New se puede usar con virtual. O sea, pero a lo que voy. Tipo, sí o sí tengo que tener en la clase, la primera de todas sería. En la base. Claro, en la base eso. Iba a decir el árbol. En la base sí o sí tengo que tener virtual para en las derivadas poder poner new. Sí, o puede ser un método común al cual le estoy haciendo un new. O sea, lo que mostraba recién de que en la base no sea virtual. Ah, ok. Y acá poderle poner un new. Es Ok. lo mismo. O sea, si no se lo pongo es lo mismo. Solo que si no se lo pongo me dice, mirá que te voy a hacer lo mismo que si fuera un new. Claro. Para sacar el warning se pone en este caso un new. Y volviendo al ejemplo de si la base es virtual y el otro es new, ahí cómo sería. O sea, ¿qué diferencia habría con él? Yo lo tengo Con así. Vamos. Voy a codear acá otra vez lo mismo. Es solamente para que quede todo junto. No en pánico. Lo que termina haciendo Igual- ese new es como, pensarlo como que te rompe la relación de herencia y ese mostrar que tenés ahí es el único que tuvieras. No te va nunca a emparentar con el otro. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido tampoco, por lo menos como yo lo veo. Antes de poner un new, prefiero ponerle mostrar guión bajo algo y cambiarle el nombre y listo. Claro, porque, o sea, si quisiese mostrar los datos tanto en el caso de Centralita, por ejemplo, sí que pide mostrar los datos tanto de lo que lo que está en el mostrar de llamada como lo que está en el de provincial o en el de local, depende cuál sea. En ese caso no
no funcionaría Ahí no muy bien. podés hacerlo un new, claro, ahí no podés hacerlo un new. Ahí lo que tenés que llamar es a la base. Está bien, no es ni new ni override ninguno de los dos en ese sentido. Sí, es un override. Es un Pero override virtual. Porque vos el de arriba, no me acuerdo de la centralita, pero debería ser, si no me equivoco, los profes que me den una orientación, no debería de ser, debería de ser virtual. Entonces vos en tu virtual de la clase, en la sobreescritura de tu clase base, de tu clase heredada, perdón, de la hija, ahí le harías un override ese mostrar. Lo primero que harías es un base.mostrar y después agregarías los parámetros que tenés vos en esta base, en este Es método. como dice Lucas. ¿Por qué? eso es lo, ¿Lo tengo que explicar? no, claro, eso es No, lo lo que tiene que explicar él. Ah, eso ok. es lo que estoy tratando de entender. O sea, si yo tengo el método mostrar de llamada con virtual y local o provincial son override, y lo que me están diciendo es que se va a sobreescribir y no va a llamarse las cosas de la clase de base, entonces, ¿por qué se llamarían las cosas que está dentro del mostrar de llamada si se sobreescribe con lo que está en local o provincial? Es que se va a sobreescribir y se va a pisar. Por eso adentro lo que tendrías que hacer es llamar al Adentro, base.mostrar para vos llamar el de la clase heredada, el de la clase padre, ¿sí? El de la clase padre, para que primero te ejecute ese método con los parámetros que corresponden y claro, después, cuando vuelve a esta sentencia, a esta línea de acá, lo que va a hacer de ahí en adelante, vos vas a agregarle lo que te falta correspondiente a la clase en la que estás. Si no, estarías reutilizando código y estaría mal. ok, ahora sí, claro, ahora sí entendí. O Entonces, sea, es como rellamar al constructor, ¿viste? Cuando vos llamás al constructor de la clase padre, que vos aprovechás el constructor y con los parámetros que le envías, mostrar lo que tenés que mostrar. claro, Bueno, viste que vos después, lo que te falta, si te faltara algo, lo escribís ahí abajo, lo que querés que te agregue. Bueno, el método este funciona de la misma forma. Vos lo que haces es, tenés un mostrar, que es virtual arriba. Es virtual porque se puede sobreescribir. Sobreescribir significa que podés cambiarle totalmente el sentido, o bien podés utilizar lo que ya está hecho para agregarle lo que te falta. claro, Entonces, la forma de cambiarle totalmente el sentido es, le haces un override y adentro escribís todo código nuevo. En ningún momento haces alguna referencia al código de la clase padre. Pero si vos quisieras o quisieses agregarle código, lo que vas a hacer primero es llamar a la clase padre para que haga todo ese código que tenés ahí arriba y después lo que te falta se lo agregás. claro, Entonces ahí estás reutilizando código. No estás escribiendo dos veces lo mismo, porque en definitiva ya lo tenés y lo estás heredando. claro. O sea, ¿Sí? es como cuando cuando hacemos, por ejemplo, los append line con cada uno de los atributos o las propiedades, depende si tiene, antes de hacer todo eso, en las derivadas, digo, antes de Claro. hacer todo eso, haríamos un append line o un append format, lo que sea, y adentro le Claro, de lo que llamás de la clase de arriba, claro, está del bien, método de arriba. Igual está bien, Fede no lo explicó eso todavía. Igual ahora lo va a explicar para aquel que no entendió y se mareó, quédense tranquilo que ahora Fede lo explica y si no lo vemos. por eso pregunté. Dale, gracias, perdón. Una consulta antes de continuar, ¿puedo? Sí. Lo que nunca me queda claro a mí de lo que estamos empezando a ver que es el polimorfismo es cuando sobreescribís, ¿cómo entiende o cómo se entiende con el override cuál tiene que usar? Porque, por ejemplo, es por el mostrar, como estamos tratando ahora. Lo estoy usando para mostrar una provincial. ¿Se Y va, acuerdan? sí, ¿Te acordás que ayer hablamos que está el tipo de la variable o del parámetro que almacena la referencia o el puntero al sí. objeto en memoria y después está el tipo del objeto en memoria? Que uno Por puede eso, o sea, tener una variable que sea llamada, ¿sí? Que la referencia sea de tipo llamada, pero que en realidad esté apuntando a un objeto en memoria de tipo local. sí. Lo que va a hacer el runtime es consultar de qué tipo es esa instancia en memoria. ¿Entendés? Por más que vos recibas una referencia de tipo llamada, cuando hagas punto y llames al método, va a ir a buscar en memoria de qué tipo es, si es local o provincial, y va a invocar la implementación correspondiente al tipo en memoria. Perfecto. ¿Lo Gracias. entendiste? Sí. No le importa la referencia, sino que va a qué dato es específicamente. En tiempo de ejecución, en memoria. ¿Sí? El Perfecto. tipo de la instancia en tiempo de ejecución. Perfecto. Gracias.
¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie? Perdón. Entonces, perdón, a modo de Dale, resumen, sí. yo uso virtual, ¿no? Entonces, en una clase abstracta, si yo desde una clase derivada lo uso, ¿cómo se dice? Yo lo uso y después lo implemento. Va a usar la de la clase padre, ¿no? Pará porque me cuesta razonar el ejemplo. Si vos tenés el virtual escrito en la clase de arriba, ¿sí? Vamos a decirle Suponete, clase de arriba a la clase padre. Una vamos a aclaración, perdón, con la clase padre no tiene por qué ser, en el caso del virtual no tiene por qué ser abstracta, es una clase común. Object tiene 3 métodos virtuales. ¿Cuáles son? Ah, buenísimo. Object tiene 3 métodos virtuales. Cualquier objeto que nosotros agarremos, ¿En tu string? pongo this, punto, y tiene métodos que yo no inventé, 4 métodos virtuales, perdón. Tiene el ¿En tu string equals, no es que yo no virtual lo también? inventé, el get hash code, que yo no lo El escribí, equals, el tu get string. type, que yo no lo escribí, y el toString, uy, me fui con las flechas, y el toString, que yo tampoco lo escribí. Cualquiera de esos métodos, yo vengo acá, pongo, perdón, override, toString, me deja hacer un override. ¿Por qué? Porque son virtuales. Hay 4 métodos virtuales adentro del object, y no es una clase abstracta. Ok, ok. Bien. Así no, Y ahora, así no se confunde, oí que lo dijiste como lo especificaste. No tiene por qué ser abstracto. buenísimo. Entonces, suponete que persona tiene una virtual, ¿no? Sí. En la virtual, no sé, persona, no sé, qué sé yo, caminar. Entonces, si bien está mal, pones un console write line caminando. Y después en alumno pones caminar y haces un console write line camina. El alumno camina, qué sé yo. Cuando vos llamás desde el alumno, eh, alumno caminar, en consola te aparece alumno camina. Sí. Igual para, ¿querés eso? Vamos al ejemplo que tengo acá. Esperen que cierro todo, les muestro un ejemplo y lo vemos. Esto está en mi Git, son los mostrados en clase. Polimorfismo. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo. Esperen que lo voy a marcar para que se ejecute. Acá hay creo que 3 ejemplos de polimorfismo. Ahí se los confirmo. Tengo 1, 2. No, 2 ejemplos. Este es el mismo, pero con una librería. 2 ejemplos de polimorfismo, si quieren chusmear. Fede, Este es bien abstracto. te Sí, pregunto lo que estabas haciendo justo antes. Cuando haces el override del método string, del toString, sí. la clase padre sí es abstracta. La clase padre object no es abstracta. Ok, entonces ahí me perdí. Object, a ver, para ahora me hiciste entrar en duda. Para que yo lo dije seguro, pero. Object no es, no, No lo vimos necesitas, hoy en Object no es abstracta. no necesitas Para tener declarar una- métodos abstractos, la clase tiene que ser abstracta, pero para declarar métodos virtuales, no. ¿Sí? Ah, Vos ok. podés instanciar un object y sus métodos, algunos, son virtuales. Eso significa que vos podés pisar la implementación, pero no estás obligado. Bien. Vos fijate que muchas veces, hasta ahora venimos usando el toString como viene por defecto, ¿sí? Y algunas clases que usamos internamente lo sobrescriben. Ahora, a partir de los ejercicios de hoy, vamos a empezar a sobrescribir el toString. Y no necesariamente lo vamos a hacer en la primera clase que declaremos en la jerarquía de herencia. Puede ser en alguna de las derivadas. Eso significa que los métodos virtuales no estamos obligados, como los abstractos, a sobreescribirlos sí o sí. Puede pasar la implementación por defecto por varias clases base y en una de las derivadas cambiarle esa implementación y que haga otra cosa. La clave está en eso, que no hay obligación. Oh, gracias. Sí. Esa es la Ahí. principal diferencia entre el método abstracto y el otro, el virtual. Esto es una consecuencia de sus características. Ustedes piensen, ¿por qué estamos obligados a sobreescribir el abstracto y por qué no el virtual? El abstracto no tiene implementación, o sea que en la primera clase que se pueda instanciar, sí o sí hay que darle una implementación, porque cuando llamemos a ese método tiene que hacer algo. Depende del virtual, ya en la clase que está declarado tiene una implementación por defecto, por lo tanto que si no nos sobreescribimos va a llamar esa implementación y va a saber qué hacer.
Con implementación me refiero a código entre las llaves, ¿sí? ¿Se entiende? Como el abstracto no tiene, sí o sí, en la primera clase se puede instanciar, le tengo que poner una implementación. El virtual ya tiene una por defecto en la clase donde es declarado, por lo tanto, no estoy obligado, pero tengo la posibilidad de pisar esa implementación y poner una más específica, ¿sí? Sí, perfecto. Ojo cuando en los parciales teóricos y prácticos se usa la palabra debe y la palabra puede, ¿sí? Es clave. ¿Cuál es debe y cuál es puede? Piénsenlo. Debe es abstract y puede es virtual. Exacto. Correcto. Acá esto lo muestro medio al pasar, si quieren después nos detenemos de nuevo acá. Tengo una clase base, es abstracta porque es abstracta, no importa, pero tiene un método virtual. Un método virtual que devuelve el texto para que quede bien claro que es el método virtual de la clase base. Tengo una clase derivada A que hereda de clase base y hace un override de método virtual. Entonces escribe método virtual con override de clase derivada A. Tengo una clase B, tiene un constructor nada anecdótico, que hereda también de clase base y en vez de hacer un override hace un new. Entonces lo que va a escribir es método virtual con new de clase derivada B. Solo, o sea, son carteles bien claros para que sepamos a qué método llamó, nada más. Y lo que tengo es un program que lo que va a hacer, bueno, decir con qué clase va a actuar, va a instanciar un clase A y nos vamos a quedar con la referencia a clase base, o sea, nuestro puntero va a ser el de clase base y va a imprimir método virtual. Vamos primero ahí. ¿Qué va a imprimir? ¿Qué texto imaginan que va a imprimir? Tengo clase base con virtual, clase derivada con override. ¿Qué imprime? ¿Imprime este texto o imprime este texto? El de la override. El de la override, este texto. Imprime el de la override. Método virtual con override de clase derivada A. Sigo entonces. Esperen, ahí está. Perdón, tengo el get key. Acá tengo un A puro, un new de clase derivada A adentro de una referencia a memoria de clase derivada A. ¿Qué va a imprimir? ¿El de la base o el de la override? El de la base. El de la base acá. No, Override. el de la override. Perdón, pensé que era la base. Va a imprimir el de la override. Porque en el caso del override no importa si yo llamo un puntero de clase base o un puntero de la misma clase, va a siempre llamar al último, al que hace el override. Entonces vamos a seguir. Ahora vamos con los ejemplos de la clase B. La derivada B. Vamos a cerrar la A si no se mezcla. Tengo acá un objeto de clase derivada B, pero voy a llamar a método virtual de este puntero. Este puntero es de clase base. ¿A quién llama? ¿Al de clase B, que es un método new, o al de la clase base? Clase B. ¿Alguna otra opinión? Nadie, ¿eh? Como si callan cobardes. No, va a llamar al de la base, porque este hizo un new. Entonces, este método es totalmente independiente del de la base. Si yo llamo con una referencia a clase base, llama al de la clase base. Si yo llamo al método con una referencia a clase derivada B, llama al de clase derivada B. Yo acá llamé con una referencia al de la clase base. Entonces lo que imprime es método virtual de clase base. ¿Ven esto? Sí, lo vi cuando lo dijiste, o sea, no, lo que pasa es que no, estaba mal. No, perdón, ¿podrías mostrarlo de nuevo? Termina, Miguel, que no sé si vas a decir algo más o...
Nada importante. Me perdí un poquito cuando estaba charlando. O sea, estaba viendo las líneas de código, pero sí entendía lo que estaba diciendo. Está bien. Vamos de nuevo por las dudas. No sé quién me dijo que lo vuelvo a mostrar. Tengo un clase derivada B adentro de un puntero. En memoria me estoy quedando con el puntero a clase base. Acá. Ven que esto es del tipo clase base. Y estoy llamando a este puntero, le estoy llamando al método virtual. El método virtual es virtual. El de clase base es virtual. Entonces podría estar anulado, podría estar reescrito. Pero cuando voy a clase derivada B, lo que se decidió no es hacer un override, sino hacer un new, un nuevo método con el mismo nombre. Un método independiente del de la clase base que coincide su nombre. Yo estoy diciendo que este método no tiene nada que ver con este método. Entonces, si yo no estoy haciendo una relación entre ambos métodos y estoy llamando al método virtual de la clase base, lo que hace el compilador es ir a la clase base e imprimir el texto. En el caso de clase A, que yo estaba haciendo un override, lo que hace el compilador es ir al de la clase base, digamos, supongamos que esa es la magia, y decide, como es virtual, ir al override. Como acá no hay override, hay new, lo que hace es quedarse acá, se queda en el de la clase base. Sigo con el ejemplo porque en la otra parte va a cambiar esto. Acá tengo un B puro, un derivada B adentro de un puntero a derivada B. ¿Qué imprime acá? ¿El de B o el de base? El El de B. Ahora imprime el de B, porque el de B es independiente del de la base, entonces no los puede relacionar. Entonces lo que hace es directamente imprimir el de B. Esa es la diferencia entre un override y un new. Esa es toda la diferencia entre override y new. Y acá ya hace cosas locas el ejemplo que no viene al caso. Entonces lo mismo acá, si yo tengo el método mostrar, vamos a suponer que este código estuviera en algún lado andando y yo que sé que no está. Solo es a nivel de ejemplo, lo puse acá para que vean el método. Si yo hago el mostrar de alumno, o sea, tengo un objeto del tipo alumno y al puntero del tipo persona le estoy llamando al método mostrar. ¿Al mostrar de qué clase va a llamar? ¿Al de alumno o al de persona? De persona. Al de persona va a llamar. En el caso de abajo, tengo un alumno, al de alumno o al de persona. El alumno. Alumno. ¿Está claro esto? Voy a escribirlo. Sí, sí. Oye. Bueno, vamos a ver si nos salteamos algo de mostrar o de teoría. Esto es lo mismo. La invocación es un tipo de ejecución, lo que veníamos mostrando. Esto es todo un chino que dice lo mismo que veníamos hablando. Virtual, un método de reproducción de implementación. Esto es lo mismo que venimos hablando. No se puede reemplazar un método estático o no virtual. Esto es algo, Miguel había preguntado por los no virtuales. Tampoco se puede hacer un override de algo estático. El método base que le hagamos un override tiene que ser virtual abstract o un override. O sea, si hay un override quiere decir que antes fue virtual o abstract, podemos seguir anulando el método en distintas herencias. El modificador override no puede cambiar la accesibilidad. Si es public, tiene que seguir siendo public. Si es private, tiene que seguir siendo private. No podemos cambiar accesibilidad. Sí, creo que Miguel, ¿no? Sí, posiblemente diga algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero Dale, no hay problema. digamos que tengo un objeto que hereda, Sí. virtual, Sí. y el siguiente se le hace un override. El siguiente que hereda de ese, ¿hereda el override o el base virtual? Hereda el override porque tiene relación de herencia, podría hacer un nuevo override. Hereda el override. O sea, si el comportamiento polimórfico va a ser llamar al override. Ok. O sea, hereda lo que está justo antes.
No hay manera de Exacto. que brinque la generación y traiga, digamos, al abuelo. No desde la segunda derivación, digamos, la segunda herencia. Sí, el tercero, exacto, el nieto, digamos. Claro, desde el hijo podría ser un base punto y llamar al de la base. Ok, Desde el hijo sí podés llamar al de la base. ok. Desde el nieto creo que si haces un base punto, no, o sea, llama va al a ir al padre. del anterior. Va a ir siempre al del padre y no al del abuelo, digamos, en este caso. Ok. No se puede usar los modificadores new, static o virtual para modificar un método override. O sea, si ya es override, no podemos hacer un new, static o virtual. Y una declaración de propiedad de invalidación debe especificar exactamente el mismo modificador de acceso, tipo, nombre. Bueno, todo esto es que debe coincidir la firma y no podemos modificar el acceso. Bueno, esto lo mostré ahí, lo tiré en el medio como para hacer un ejemplo de otra cosa. A partir de ahora podemos hacer este tipo de cosas. Podemos anular el toString de object, que era el que devolvía el namespace punto el nombre de la clase, y hacer que ahí se devuelva un texto. Pongamos que tenemos la clase alumno que devuelva el nombre, apellido y el legajo. O del toString de la clase persona que devuelva el nombre, apellido. Podemos empezar a hacer este tipo de cosas, entonces cuando nos llaman al toString que no devuelva cualquier cosa, sino que devuelva algo lógico. El toString está sobrecargado en int para devolver el entero que está dentro del int en formato string, en el float para devolver el número en flotante que está dentro del float, está sobrecargado en string para devolver el contenido del string. Todos esos casos son casos de sobrecarga. Bueno, ahora podemos hacerlo nosotros. Perdón, no de sobrecarga, de sobreescritura. A partir de ahora podemos nosotros sobreescribir al toString de object. Y este es el ejemplo que les mostré recién. ¿Alguna duda, pregunta? Recién Santiago preguntaba algo, no llegué a entender bien la pregunta. No sé si Uy, tenés 52 micrófono. mensajes acá. Santiago. Ahí está, lo conecté de vuelta. ¿Podrás ir al visual un cachito y tengo una consulta? ¿Cuál de los dos ejemplos? Pará. Al ¿Viste? de... Al que mostraste de tu guide. Pará. Pará que lo cerré, para que lo vuelva a abrir. Perdón que lo cierre, pero mi máquina, si no, se empieza a poner pastosa. No, está perfecto. Habías mostrado Vamos un ejemplo A y un ejemplo B. Sí. Andamos haciendo la pregunta, si te acordás. Dale, en el A, si mal no recuerdo, tenías un método que... Acá tenés el A. Claro, o sea, tenías un método, hay un override. Yo lo que quería saber es si vos podías llamar al primer método, al virtual. Al de la base. Al de Yo la base. podría hacer lo siguiente. Es buena la pregunta. Recién lo dije en el aire, pero lo dijo justamente en el aire. Yo acá puedo hacer esto. Ah, eso. Vamos a agregarlo acá si lo vemos. Claro, en Centralita hicimos eso hasta ahora. Era Acá hacer está. eso. Método virtual de clase base, método virtual con override de clase derivada. Ahí mezclé los dos mensajes. Siempre desde el que hace el override podemos llamar al de la base. Perfecto. Es válido. Esa era mi duda.